Le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Armando Vargas a propósito de Integralia. Armando Vargas, él es experto en temas de seguridad pública y conflictividad social en Integralia. Armando, gracias por contestarnos. Hola, muy buenas noches, estimado Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Armando? Como siempre, un gusto saludarte. Esta semana, amigos del auditorio, Integralia, la consultora Integralia Consultores presentó un reporte especial, un importantísimo e interesante reporte especial, Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales 2024, puntos muy interesantes. Antes de ir con el análisis de esto que presentaron, Armando, pues este fin de semana otros tantos crímenes alrededor de la política, y hablando de lo que el INE ha presentado, una estrategia de seguridad y protección, pues creo que ya van demasiado tarde, Armando. Sí, en Integralia nos parece que la reacción de las autoridades ha sido demasiado lenta y además bastante insuficiente. Ha sido demasiado lenta porque en definitiva no es un problema nuevo. Los incidentes de violencia político-electoral han crecido de manera descomunal en el último sexenio y no obstante apenas la semana pasada vimos que se anunciaron acciones puntuales. Y el plan del INE tiene varias fallas de origen, tanto a nivel técnico como a nivel de concepción. A nivel técnico nos parece que los criterios para definir los riesgos son bastante ilusorios. La incidencia delictiva no refleja, por ejemplo, la dinámica de los grupos Sí. criminales. Y en términos de concepción, pues en realidad la violencia política es parte de un problema más amplio, que es la intervención del crimen en las elecciones, que a su vez forma parte, digamos, de la construcción de regímenes criminales a nivel territorial. En síntesis, los protocolos, como bien comentabas, Juan Pablo, al inicio de la nota, pues van a quedar bastante cortos. Hay poca evidencia para pensar que van a tener Sí. resultados efectivos. El día de hoy vimos el asesinato de un aspirante a una diputación, de un nuevo miembro de la familia Monreal y de otros actores relacionados con el gobierno y la política. Todos los reportes van a estarse quedando muy cortos en los próximos días hasta el día de la Sí. elección. Integralia presenta un dato muy interesante, estimado auditorio, ahí le va. Si usted se pregunta, ¿cómo es que interviene la delincuencia organizada? ¿Qué es lo que hace la delincuencia organizada? ¿O cómo participa la delincuencia organizada en las campañas? Asesinatos, agresiones y amenazas, eso creo que lo teníamos contemplado, pero también el financiamiento político a las campañas políticas, la imposición de candidaturas o la movilización o inhibición del voto y la alteración de la votación en las casillas. Es decir, híjole Armando, pues forma parte de la delincuencia organizada, parte esencial, pareciera ser de cualquier campaña política. Sí, a nosotros nuestro diagnóstico, y es un diagnóstico fuerte, es que nuestra democracia está secuestrada por grupos criminales. Las elecciones se están convirtiendo en un mecanismo eficaz para la representación de los intereses criminales y ya no de los intereses de los ciudadanos. Por eso te comentaba, Juan Sí. Pablo, que la violencia solamente es parte de un proceso más amplio, que es esta captura de la democracia por parte de los grupos criminales. El problema con los otros mecanismos es que la evidencia es mucho más compleja de observar, pero cuando uno profundiza, pues hay indicios Sí. de que los mecanismos en los que interviene el crimen organizado cada vez son más diversos, más Sí. sofisticados, más profundos. Por eso decía que el plan del INE también es bastante insuficiente. La intervención del crimen no se va a poder frenar en este proceso electoral de manera Sí. E eficaz. importante Tendrá que ser decir, un proceso a largo plazo. Armando, esto no ocurre a partir de que Morena es el partido en el poder. Este es un asunto que ha ocurrido a lo largo de los años y de las elecciones presidenciales, estatales y sobre todo, como ustedes señalan, la bronca está concentrada en los municipios, Armando. Sí, eso es muy importante señalarlo. No es un problema de esta administración, no es un problema que se le pueda acuñar a un actor específico de este sexenio. Como bien señalas, es un problema incluso histórico. La violencia política le dio forma a nuestro sistema político el siglo pasado, solo que a diferencia de entonces, ahora un actor relevante, un actor de alguna forma política es el crimen organizado, pero sin lugar a dudas no es algo que se le pueda señalar a esta administración y como bien señalas,
En el reporte nosotros indicamos que el principal blanco de los grupos criminales son los aspirantes a presidencias municipales, por una razón bastante sencilla. Los grupos criminales buscan intervenir en las elecciones, digamos que para ampliar su control, su autoridad a nivel de los territorios, y los gobiernos que les ofrecen más impunidad en ese nivel son las presidencias municipales. Para decirlo en términos muy sencillos, quien puede quitar y poner a las policías en el territorio son los alcaldes. Por eso son de ¿Sí? mayor interés para los grupos criminales. Estimado Armando, muchísimas gracias por tu tiempo y tu análisis. Gracias a ti, Juan Pablo. Muy buena tarde para todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Es Armando Vargas. Armando Vargas es integrante, ahora sí que de Integralia. Él es experto en temas de seguridad pública y conflictividad social. La campaña, el proceso electoral, bueno, la antesala de la campaña y los crímenes, más de 10 crímenes relacionados con la política. Una situación que preocupa y pareciera que, aunque hay protocolos establecidos, no preocupa y no ocupa. Pausa.